Buenos días, vamos a exponer la guía práctica COVID-19 que vamos a implementar en el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini Sáenz. Esta guía pues está basada también en recomendaciones de literatura que ha ido saliendo en otros países, sobre todo China, países de Europa y Estados Unidos. Y como saben, toda esta información pues va cambiando, por eso quisimos pues basarnos en la información que tenemos, información de evidencia científica. Recordemos que hace un par de días la definición operacional de caso sospechoso COVID-19 cambió, ya que se ha comprobado ya transmisión local a partir de o en la última semana. Por lo tanto, la definición operacional actual es persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado. Por un lado, necesitamos al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, tos o cefalea, que en los niños o pacientes pediátricos recién nacidos, esa cefalea puede cambiarse por irritabilidad, más al menos uno de los siguientes síntomas: disnea, artralgias, mialgias, odinofagia o ardor faríngeo, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico. Ya se quita de la definición operacional el antecedente de viajes o contactos, y con el puro cuadro clínico es suficiente para diagnosticar un caso sospechoso. En el caso de nuestro hospital estamos ya o ya se está implementando una serie de algoritmos y cuidados, guías y funciones operacionales en los diferentes espacios. En este caso, el primer filtro de nuestro hospital, como sabemos, pues son los vigilantes, son los que están en cada una de las entradas, por lo cual desde hace unos días ellos están proporcionando alcohol gel al 100% de personas que ingresen por las puertas, sea familiar, acompañante, paciente o incluso personal de salud. En caso de síntomas respiratorios de la paciente, además se ofrece un cubrebocas. Esto lo hace el vigilante. En el caso de la espera de pacientes para su atención, los pacientes enfermos de vías respiratorias deben usar cubrebocas que les proporciona el vigilante a la entrada. Es importante que ingresen sin familiar acompañante, a excepción de que sea estrictamente necesario, que sea un paciente pediátrico o que sea un paciente adulto con alguna discapacidad funcional, motriz o neurológica, que sea estrictamente necesario que lo acompañen. Está dividida ya la sala de espera de urgencias por una barrera física para pacientes con síntomas respiratorios. Hay que evitar aglomeraciones e invitar a las pacientes que mientras esperan conserven una distancia de al menos 1.5 metros entre cada persona. Hemos visto que esto ha sido posible ya que también ha bajado la afluencia, y generalmente en la sala de espera ahorita hay pocas pacientes y pueden estar a esta distancia. Y es importante que las pacientes que esperan, que no tienen síntomas respiratorios, no tengan contacto estrecho, no estén en el mismo sitio que las pacientes con síntomas respiratorios. Hay áreas específicas ya para la atención de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Estas están marcadas con un letrero que dice código lila, y son el consultorio de código rojo, en donde se va a brindar la primera atención o la consulta a pacientes que cumplan con la definición de caso sospechoso. Está también el área de choque para aquellas pacientes que se encuentren graves o que ameriten como tal, por comorbilidades o factores de riesgo, vocear un código máter además del código lila. Está también hospitalización de código amarillo, que esa se quedará reservada solo en caso de contingencia o de que ya fueran muchas pacientes que empiecen a llegar con síntomas respiratorios o definición operacional de COVID, del caso sospechoso. Entonces se empezaría a ocupar esta área de hospitalización de código amarillo. Está también urgencias neonatales, en donde se va a brindar toda la atención neonatal de primera instancia para neonatos que lleguen a consulta con síntomas respiratorios. Está la sala 2 de expulsión de quirófano, en donde se va a realizar la atención de parto y también la atención de cesárea de cualquier paciente sospechosa, y asimismo aquí se va a realizar cualquier procedimiento quirúrgico que alguna de estas pacientes se requiera. Igualmente la reanimación neonatal de un hijo o hija de un caso sospechoso se va a realizar en la sala 2 de expulsión de quirófano. Están también el cubículo aislado de UCIO, en donde se hospitalizarían pacientes críticas. El tercer piso de hospitalización, específicamente o de entrada, las camas aisladas 301, 319 y 321 para pacientes que ameritan hospitalización pero que no están graves.
Si en caso de que fueran más pacientes, o que llegaran muchas, se empezaría a ocupar ya cubículo por cubículo la totalidad del tercer piso. Y finalmente las camas 11 y 12 de UCIN externos, que es donde se hospitalizarían neonatos sospechosos que estén inestables o graves. Recordemos que vamos a dividir aquí, o para fines prácticos, las áreas que estén marcadas como código lila. A partir de que llegue un paciente sospechoso, se van a determinar como un área contaminada, o la vamos a considerar como un área contaminada. Por lo tanto, todo lo que esté externo a esto va a ser un área limpia para efectos de COVID-19. Por tal motivo, el ingreso al área contaminada solo debe ser por el equipo asignado estrictamente. No debemos retirar objetos, utensilios de estas áreas contaminadas o de código lila sin una desinfección previa, y habrá también una camilla incubadora específicas marcadas con código lila para el traslado de estos pacientes. Recordemos que el equipo de código lila estará conformado en primera instancia por un ginecobstetra, un personal de enfermería, un personal de epidemiología, o en los turnos en los que no haya, el asistente de la dirección, un personal de laboratorio, un camillero y un personal de intendencia, todos ellos ya debidamente capacitados acerca de colocación de equipo de protección, de los algoritmos y definiciones operacionales. Y es importante que al principio de cada turno, desde que inicia el turno, se asigne a quién va a ser cada función, o quién va a ser parte del equipo de código lila. Los algoritmos de atención para un caso sospechoso de COVID-19, bueno, como vemos en la parte superior de la diapositiva, tenemos entonces el caso sospechoso. Este se activaría pues en el triage de urgencias. La persona del triage es la que identifica, de acuerdo a la definición operacional que vimos al principio, si cumple con la definición de caso sospechoso. Se activa código lila y se pasa inmediatamente al consultorio de código rojo. Aquí el médico ginecobstetra es el que brinda la primera atención. Acude todo el personal de código lila. Sin embargo, el médico ginecobstetra determina si, además de ser un caso sospechoso, o sea, código lila, la paciente por estado de gravedad, por comorbilidades, etcétera, cumple criterios para vocear un código mater. En caso de que sea así, que además es código mater, se pasaría al área de choque y acudiría el equipo también de código mater. La siguiente pregunta aquí a hacernos es: ¿amerita resolución del embarazo? En caso de que no amerite resolución en ese momento del embarazo, esa paciente grave o con criterios de código mater pasaría al aislado de UCIO. Si sí amerita resolución del embarazo, pasaría a la sala 2 de expulsión, en donde se llevaría a cabo el procedimiento quirúrgico y permanece ahí hasta su recuperación, o hasta que pueda pasar otra vez al área específica, ya sea de UCIO o de hospitalización. Del otro lado de la diapositiva, en caso de que no sea código mater esta paciente, pues recibe la atención por el equipo de código lila. Y aquí lo que nos tendríamos que preguntar es lo mismo: ¿amerita resolución del embarazo? En caso de que sí, pues seguimos el algoritmo que estaba del otro lado, pasa a la sala 2 de expulsión y ahí continúa su proceso de atención. Si no amerita resolución del embarazo, lo que nos tendremos que preguntar es: ¿esta paciente sospechosa o de COVID-19 amerita hospitalización? Si no, porque tiene solo síntomas leves, se le hace el estudio de caso, se le brinda la atención y se traslada a su domicilio de manera segura. En esta parte es importante que si ella trae vehículo particular o bien en su carro, se regresaría a su domicilio en este mismo vehículo. Si no fuera así, el traslado seguro sería a través de una ambulancia del hospital, la cual sería desinfectada posterior al traslado. Por el otro lado, si sí amerita hospitalización, entonces esta paciente no amerita resolución del embarazo, no es código mater, sí es caso sospechoso de COVID-19, pero y amerita hospitalización no grave, entonces pasa a los cubículos aislados 301, 319, 321, y ahí continúa la evolución diaria hasta su egreso. Y pues aquí vemos el algoritmo de urgencias, que esto sería previo a la diapositiva que vimos ahorita. Esto ya lo estamos llevando a cabo. La persona ingresa por urgencias, cualquier persona. El vigilante da alcohol gel a la paciente y a su acompañante. Repetimos, en caso de que sea estrictamente necesario que pase un acompañante, si no, tiene que esperar afuera y solo pasa la paciente.
e interroga los síntomas. Si tiene síntomas respiratorios, solo pregunta si tiene síntomas de gripa, de catarro, síntomas respiratorios. Si sí, le da un cubrebocas y el personal de triage aplica el cuestionario para definir caso sospechoso. Si sí cumple con esta definición operacional, se activa el código lila y pasa al paciente a la sala de espera ya designada para pacientes respiratorios, dividida por la barrera física, y posteriormente al consultorio de código rojo y ya se aplica todo el algoritmo que vimos en la diapositiva anterior. Si no es un caso sospechoso, no cumple con la definición operacional, bueno, pues continúa con su proceso de atención normal. Recordemos que el equipo de protección personal recomendado por la OMS se compone de batas de manga larga, mascarilla médica, puede ser también mascarilla médica o respirador N95 en ciertas circunstancias, gafas, protector ocular y guantes. No todo el personal tiene que usar todo. El personal de triage, al tener un contacto no estrecho, no va a ser una exploración física cercana o minuciosa de la paciente, es suficiente con su higiene de manos y una mascarilla médica quirúrgica. No es necesario el N95. El personal que toma las muestras para el laboratorio, además de higiene de manos, que esa bueno va en toda, tiene que usar bata, respirador N95, gafas y guantes, es decir, el equipo de protección personal completo. El personal que interviene en la atención de un caso sospechoso de COVID-19 que requiere admisión al establecimiento de salud y que no va a realizar ningún procedimiento generador de aerosoles, utiliza el equipo de protección completo, pero en lugar de N95 puede ser suficiente con el uso de una mascarilla médica, un cubrebocas, pero debe ser de las mascarillas quirúrgicas. Pero el personal que va a atender a estas pacientes o a estos pacientes que sí va a hacer o intervenir en un procedimiento generador de aerosoles, debe usar el equipo de protección completo, pero aquí sí es necesario usar el N95. ¿Cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles? Recordar, pues son broncoscopía, reanimación cardiopulmonar, ventilación, cirugía, intubación traqueal, ventilación manual, inducción de esputo, aspiración, necropsias. El número de trabajadores de salud expuestos debe ser limitado, entonces por eso es importante que se asignen bien las funciones, quién va a formar parte del código lila, para que solo esa persona durante ese turno, en este caso el médico y esa enfermera, son los que entren en contacto con el paciente, que no esté entrando uno, luego un residente, luego un interno, no, tiene que ser limitado el número de personas. Para clasificar clínicamente a estas pacientes, lo que nos sugieren pues la literatura que hemos revisado es que aquellos casos leves son los que tienen signos y síntomas leves y sin datos de infección de vías respiratorias bajas o neumonía. Los casos moderados pueden ya tener datos de neumonía clínica o radiográficamente, pero no tienen criterios de gravedad. Los casos graves son aquellos adultos que cumplan alguno de los siguientes criterios: más de 30 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno menor de 92% en reposo o una relación PA2-FiO2 menor de 300. Aquellos casos críticos serán cualquiera de los que cumplan con los criterios, al menos uno, falla respiratoria que amerite ventilación mecánica, datos de choque o cualquier falla orgánica que requiera tratamiento en terapia intensiva. Es importante conocer los procedimientos de limpieza y desinfección. Para desinfección de piso y paredes se usará la técnica de doble balde. Se deben lavar primero las partes visiblemente sucias hasta quitar dicha suciedad visible y posteriormente desinfectar el piso y las paredes con hipoclorito de sodio a una concentración de 1000 partes por millón durante por lo menos 30 minutos. Se debe realizar desinfección 3 veces por día, por lo menos. En caso necesario, o si lo requiere, pueden ser más, y repetir el procedimiento en cualquier momento en caso de contaminación del área. La desinfección de objetos y superficies se debe limpiar primero las zonas más limpias, luego las más contaminadas. Se deben limpiar también primero las zonas de menor contacto, las que hayan estado menos expuestas a posibles secreciones o de vías respiratorias, y luego las de mayor contacto. Y la toalla con la que se hace la limpieza se debe enjuagar antes de limpiar otra superficie. En caso de derrames de fluidos corporales o fluidos potencialmente contaminados, en caso de que sean derrames pequeños, es decir, aquellos menores de 10 mililitros, la opción 1 es que el derrame debe ser cubierto con hipoclorito a 5000 partes por millón y removerlo cuidadosamente.
Después, la superficie debe ser limpiada por segunda vez con hipoclorito a 1000 partes por millón. O la opción 2, remover cuidadosamente el fluido con material absorbente previamente impregnado con hipoclorito a 5000 partes por millón. Y en caso de que el derrame sea mayor de 10 mililitros, en primer lugar se debe colocar el señalamiento de precaución de piso mojado. En segundo lugar, cubrir el derrame por completo con material absorbente y una vez que se haya absorbido, retirar dicha toalla y colocar una cantidad suficiente de hipoclorito a 10.000 partes por millón y dejar durante 30 minutos y posteriormente remover con toalla con agua. Los contenedores de materia fecal y contenedores para vómito, como el cómodo o el riñón, deberán desinfectarse con hipoclorito a una concentración de 20.000 partes por millón. Los utensilios con los que se realizó la desinfección y el ambiente que se encuentra alrededor deberá ser limpiado y desinfectado con hipoclorito a 5.000 partes por millón durante 30 minutos y después limpiarlo. La basura resultante de la limpieza de estos derrames se debe colocar en doble bolsa y manejarse como RPBI. En cuanto a la disposición de la basura, toda la basura generada de los pacientes sospechosos o confirmados debemos tratarla como RPBI y se le debe dar ese seguimiento. Los objetos punzocortantes deben colocarse en contenedor de plástico y se recomienda rociar el recipiente con una solución de hipoclorito de sodio a una concentración de 1000 partes por millón. Se debe colocar la basura en doble bolsa roja y cerrarla. Se recomienda rociarla también con hipoclorito y pues ya antes de su traslado al área asignada. Asimismo, se debe colocar una etiqueta con la leyenda que indique que se trata de basura generada de pacientes con COVID-19. Y hay que designar un transporte único para el traslado de este tipo de basura. Asimismo, se debe llevar la basura al lugar de almacenamiento temporal. En cuanto al manejo de la ropa, esto incluye pues la ropa de cama, bata y demás ropa que pueda o pudo haber utilizado la paciente. Se incluyen también las cortinas, si es que las hay, alrededor de la paciente o del paciente, y toallas o cualquier otro material que se utilice para limpiar. Para los textiles, pues se deben colocar también en doble bolsa de plástico. La primera puede ser de color blanco o transparente, sin embargo, la segunda debe ser bolsa roja, que nos indica que debe manejarse como RPBI y debe ser sellada. Y se debe etiquetar la ropa con nombre y servicio y enviarla a la lavandería. Lo que se sugiere para el transporte de la ropa es que se debe asignarse un transporte único para esta ropa y que las herramientas utilizadas para este fin deben desinfectarse cada vez que se usen. Se recomienda su desinfección con hipoclorito a 1000 partes por millón y dejar actuar el cloro durante 30 minutos y después limpiar con agua limpia. El lavado de la ropa ya en lavandería se recomienda que sea con una lavadora asignada solo para ropas de pacientes con COVID-19 y debe lavarse con solución desinfectante, como puede ser cloro, y con agua, que se recomienda que el agua sea caliente. La recomendación es de 90 grados Celsius por al menos 30 minutos. Los cuidados que debemos de seguir con pacientes con ventilación mecánica, pues en primera, cuando se va a hacer un procedimiento, se va a intubar a estos pacientes, debe ser con un número de personas limitado, solo los que sean estrictamente necesarios o que vayan a intervenir directamente, la menor cantidad posible de personal de salud que se ve involucrado en el proceso de intubación y del manejo de la vía aérea. Se recomienda una adecuada sedación y analgesia previa a la intubación y reducir el movimiento del personal dentro del espacio donde se lleva a cabo la intubación. Asimismo, una monitorización continua de la paciente y ya cuando está ventilada se recomienda aspiración con circuito cerrado. En cuanto a procedimientos quirúrgicos de una paciente sospechosa de COVID-19, tenemos que estar listos o preparados con todo el instrumental a utilizar previo al inicio del procedimiento. Debe estar también definido, así como definimos el personal de código lila en el área de urgencias, también dentro de quirófano debe estar bien definido el personal quirúrgico que va a participar, procurando también que sea la menor cantidad posible de personas dentro de esta sala, que como vimos será la sala 2 de expulsión. Todo el personal participante debe estar capacitado y debe saber utilizar el equipo de protección personal y así se hará durante el tiempo que dure el procedimiento quirúrgico. Además, el cirujano, el ayudante o el instrumentista que requieren
utilizar bata y guantes estériles, se les coloca por encima del equipo de protección personal. Y finalmente el procedimiento para el manejo de cadáveres. Se recomienda que el personal que lo maneje debe usar equipo de protección personal que incluyen gogles N95, gorro, bata de material repelente a líquidos de manga larga y cubrebocas. Se deben suturar todas las heridas abiertas del paciente si es que las hay y cerrar todos los orificios naturales con algodón o gasa impregnados con hipoclorito a 5000 partes por millón. Envolver el cuerpo con doble sábana impregnada con desinfectante y colocar en doble bolsa y sellarla perfectamente. Se transporta el cuerpo con el equipo de protección personal en un elevador especial y transportarlo en un vehículo especial también o designado para este efecto. Y pues la recomendación es que el cuerpo debe cremarse.